Las edades oscuras. Este post podría ser la continuación del que hice hace poco. ¿Existieron los gigantes? Pero se puede leer o escuchar sin haber escuchado el de los gigantes. La idea básica que subyace aquí es aquella que dije en ese post donde hablaba de los gigantes. Una cosa es lo que dice la Biblia, que como dice muchas cosas tiene que ser más bien telegráfica en muchos asuntos, si no el libro en lugar de tener 3.500 páginas tendría 35.000, y otra el hecho, que es un verdadero misterio, y es que hay profetas o videntes que supuesta y presuntamente reciben revelaciones divinas que de alguna manera complementan lo que ya se dice en la Biblia, ¿no? Es como si lo desarrollaran. Los creyentes están obligados a creer lo que pone en la Biblia. Sí, y el Génesis también. Pero no están obligados a creer lo que dice ningún profeta ni vidente. Dicho esto, voy a hablar de una de las etapas más desconocidas de la Biblia, pero que a mí siempre me ha interesado mucho, y es la que va desde el diluvio universal hasta la aparición de las primeras civilizaciones que conocemos. Sumerios, acadios, egipcios, asirios y babilónicos, por ejemplo, ¿no? Esto se podría corresponder con uno de los temas clásicos del misterio, como son las civilizaciones perdidas y la historia oculta o perdida de la humanidad, ¿no? Los autores clásicos del misterio siempre han creído que hubo otras humanidades que por razones desconocidas desaparecieron. Suelen ser catástrofes o guerras las que provocaron estas supuestas desapariciones. La leyenda de la Atlántida sería un ejemplo. La idea que se esconde tras esto no es nueva. Ya la hemos apuntado aquí en otras ocasiones. No es más que la vieja doctrina del eterno retorno de Nietzsche, que a su vez deriva de un pilar básico de la filosofía oriental, y es que todo es cíclico, todo se repite y todo se repetirá a lo largo del tiempo. En Occidente la historia es lineal, tiene un comienzo y un fin, pero con la doctrina del eterno retorno la historia se mueve en círculos. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina del eterno retorno, como en general no me gusta nada que venga de Oriente, y ya hablaré de ello más extensamente cuando diga mi opinión sobre ciertas doctrinas del Tíbet. Pero si bien no estoy de acuerdo con mucho de lo que llega del lejano Oriente, el coronavirus también es algo que ha llegado del lejano Oriente, sí es verdad que no tenemos base alguna para suponer que nuestra actual civilización haya sido la única a lo largo de la historia. Por lo menos hay que admitir cierta probabilidad de que hubo ciertas civilizaciones desconocidas hasta ahora para nosotros, y que descuadran con los cálculos de tiempo de los arqueólogos. El asentamiento de Göbekli Tepe podría ser un ejemplo de ello. Es decir, no tenemos manera de asegurar que antes del Neolítico no hubieran habido otras civilizaciones humanas ya desaparecidas. Bien es verdad que no tienen por qué ser civilizaciones tecnológicas, ni hay que recurrir a ovnis ni a extraterrestres. Y ese periodo de tiempo que hay entre el final del diluvio universal y, pongamos por caso, Egipto, sería lo que yo llamo, para orientarme, la época de Conan el Bárbaro. Y le puse ese nombre, ya digo, por ordenarme los pensamientos en la cabeza, pero fijaros, buscando imágenes de ciertos personajes legendarios o quizá no tan legendarios, pues vi que esos personajes, ¿vale?, de los que vamos a hablar en este post, se les ubica en las aventuras de Conan, que ya sabemos que es un personaje de ficción, pero está claro que el autor se basó parcialmente en las mismas ideas y en los mismos personajes que vamos a ver aquí en este post. O sea, los personajes semilegendarios que habitaron en esa época, ¿no?, que yo llamo de Conan el Bárbaro. Ya sabemos todos la relación que existe entre los mitos y leyendas y entre la historia. El mito precedería verdades históricas o sería un recuerdo lejano de algo que ocurrió pero de lo que no se tiene constancia directa. Por eso el mito se deforma, se convierte en leyenda, en cuentos, etc. Pero muchas veces el mito se constata que es algo o fue algo absolutamente real. Véase, por ejemplo, la guerra de Troya. Hasta el siglo XIX, la guerra de Troya y la existencia misma de la ciudad de Troya se pensaba que era una especie de cuento que venía de la Ilíada y la Odisea y que, bueno, pues era una especie de dramatización o exageraciones
pues de oscuras guerras desconocidas que hubo por aquel entonces, o bien pues pura y simplemente invención del poeta que escribió esos libros, que era Homero. Hasta que un buen día alguien descubrió las ruinas de Troya y se acabaron las discusiones bizantinas. Eso ha ocurrido más de una vez y más de dos a lo largo de la historia. Entonces, cuidado con las supuestas leyendas que puede que encierren una verdad histórica desconocida. Los descendientes de Noé. Para hacernos una idea, imaginemos a Noé montado en el arca del diluvio, cuando ya ha dejado de llover. El arca está flotando sobre las aguas y hay muchos cadáveres a su alrededor. El arca encalló sobre el pico de una montaña muy alta, al oriente de Siria, y estuvo mucho tiempo allí. Ese monte hoy día sabemos que fue el monte Ararat, que actualmente está en Turquía. Turquía y Siria comparten frontera. Es importante conocer el linaje de Noé para ver hacia qué personajes nos dirigimos. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Sem se instaló en Medio Oriente, de ahí vienen los pueblos semitas, entre ellos el pueblo de Israel. Cam se trasladó a África y Jafet fue hacia Europa. Esta es básicamente la foto inicial de cómo se conformaron los pueblos tras el diluvio. Parece ser que antes de que Cam marchara hacia África ocurrió un suceso no del todo bien aclarado ni siquiera en esas visiones proféticas. En principio, Cam habría cometido una especie de sacrilegio terrible y fue maldecido por su padre Noé. Bueno, fue algo así como haber entrado en el Sancta Sanctorum del Arca de la Alianza. Ojo, el Arca de la Alianza, no el Arca de Noé. O un pecado similar. Esta maldición causó dos fenómenos en Cam. El primero de ellos es que se volvió negro, así como su descendencia. Por eso los pueblos de África son de raza negra. No todos, ¿eh? La segunda es que, aparte del oscurecimiento de la piel, también se oscureció su intelecto y el de su descendencia. La descendencia de Cam era muy perversa y además se fue pervirtiendo cada vez más y oscureciéndose su cuerpo, y fueron presas del peor oscurecimiento y embrutecimiento. Bien, sigamos con el linaje y los descendientes de Noé, que es importante conocerlos para situar en el espacio y el tiempo a nuestros personajes legendarios. Hemos dicho que Jafet fue uno de los tres hijos de Noé. Jafet tuvo dos hijos, que se llamaban Tubal y Mosoc. Estos dos eran, pues, nietos de Noé. Estamos hablando ya de una tercera generación postdiluviana que empezaba a extenderse, en el caso de Jafet y sus hijos, hacia Europa, y en el caso de los otros, hacia otras partes del planeta. Y todos sabemos el episodio de la construcción de la Torre de Babel, que es muy importante en este tema. Pero lo que pocos conocerán es que la idea de la construcción de una torre que llegara al cielo fue idea de la tribu de Cam. Ni Sem ni Jafet se prestaron a colaborar en la construcción de dicha torre. Noé designó tierras para Jafet y le dio consejos para la preservación de la pureza de raza, es decir, que no se mezclaran con la tribu de Cam, básicamente. También le dio una serie de rituales y de ceremonias relacionadas con el sacrificio del altar, los casamientos, etc. Algo similar a lo que son las misas de hoy día. Tengamos en cuenta que es gente de la Tierra Media, podríamos decir, lo suficientemente alejada del origen de la humanidad, según el Génesis, pero también muy alejado de nuestros días. Vivían, pues en una verdadera Edad Media, es decir, la que está justo a mitad de camino entre el Génesis y nosotros. Estaban empezando a olvidar la relación y el recuerdo de Yahvé con la humanidad. Sin duda, Noé lo conservaba, pero sus descendientes, en su mayoría, lo irían perdiendo. Tubal, hijo de Jafet, tuvo un nieto, que se llamaba Semchith. Tiene una D, es un nombre muy malo para pronunciar, porque tiene una D muda al principio. Bueno, pues este tal Semchith, a su vez, emigró más hacia el oeste y más hacia el sur, quizá a la Europa del Mediterráneo, porque el clima se había vuelto muy frío por aquella época en las tierras que le tocaron a Jafet. Todos los que conocieron a Noé ya habían muerto para entonces. Estábamos en una era completamente distinta, la época de Conan el Bárbaro. Hom y Semchith.
Mosoc, hermano de Tubal, ambos hijos de Jafet y nietos de Noé, tuvo un hijo llamado Hom. Este Hom era pues tío de Semchith, y ocurrió que Hom, por influencia de su madre, que era una bruja, empezó a practicar la hechicería y la magia negra. Tenía tratos con el demonio, y físicamente era casi como un demonio. El padre de Semchith era partidario de Hom, y esto causaba un gran disgusto a Tubal, que era un hombre bueno. El caso es que Hom y sus partidarios dieron inicio al paganismo, la magia y el consumo de hierbas psicotrópicas y sustancias estupefacientes. Antes no existían esas cosas. Hom murió de una muerte horrible mientras el diablo se lo llevaba a rastras hacia el infierno. El padre de Semchith heredó el espíritu y las enseñanzas de Hom para que continuara su malvada labor. El padre de Semchith murió y su hijo reinó en su lugar. Este Semchith le reelaboró la religión pagana recibida y la transformó en una especie de culto al fuego. Todo rastro de Dios y los orígenes habían sido borrados. El caso es que Semchith no fue mal gobernante. Poseía indudables conocimientos de agricultura y ganadería y de magia. Extendió los dominios de lo que hoy llamamos la raza blanca y creó ciudades y cultivos y caminos. Fue un gobernante severo pero justo. La magia que hacía se la posibilitaba una especie de fuego que existía en el arca de Noé, y que había conseguido mantener o reproducir, quizá con instrucciones dejadas por el propio Noé. Desconocemos si esto le valía de mucho o no, pero le sirvió para establecer el culto al fuego. Decía que Dios estaba en ese fuego. En aquella época se construyeron los primeros zigurates primitivos, torres redondas muy anchas a las que se ascendía por escaleras en espirales exteriores hacia la propia torre, y en la cima se observaban las estrellas, y la humanidad empezaba a aprender astronomía. En su reinado se practicaba la poligamia, y el propio Semchith ordenaba los matrimonios, es decir, decía quién se tenía que casar con quién y parece ser que él mismo los casaba. La mujer en aquel entonces estaba muy sometida. Un detalle importante: de todas las poblaciones que iba fundando Semchith, salía una carretera en línea recta que se dirigía hacia la Torre de Babel, que en aquellos momentos se estaba construyendo. Semchith fue un gobernante ilustrado que enseñó el fuego a gentes muchísimo más atrasadas y además desterró costumbres bárbaras como los sacrificios humanos. Escribía en un idioma extraño que no se parece en nada a los actuales. El propio Jesucristo, enseñando a los chipriotas, les dijo que Semchith fue un buen gobernante según la naturaleza, aunque se había exagerado mucho sobre él. En realidad, Jesús dijo que Semchith había sido un pálido reflejo de una imitación, vamos a decir así, de Melquisedec, que es un personaje del Antiguo Testamento muy misterioso, cuya naturaleza nos es desconocida. La Torre de Babel. Antes de continuar, hay que decir que en aquella época las razas humanas, puesto que había varias, más o menos una por tribu o gran grupo humano, se mantenían bien preservadas en su pureza. Es decir, no había mezclas entre las razas. Eso se consideraba una especie de pecado que daba lugar a la corrupción física y moral de los hombres. A mí siempre me ha fascinado la historia de la Torre de Babel. Mi madre me contaba que era una torre con la que se pretendía llegar al cielo, y como para que llegar al cielo no hay otro camino que Jesucristo, Dios confundió la lengua de los constructores. Es una historia increíble y veremos ahora que es un poco diferente a lo sabido. En realidad, la Torre de Babel fue un acto de soberbia humana. Fue el primer gran pecado de soberbia. El objetivo básico es construir esta gran torre y que futuras generaciones humanas quedaran admiradas y se olvidaran de dar gloria a Dios, pero sí le dieran gloria a los constructores de la torre. Recordemos a Cam y Jafet, hijos de Noé. Sus descendientes fueron los que construyeron la torre, más los de Cam, pero acordaros que Semchith construyó caminos que llevaban todos a la Torre de Babel. Eran los pueblos más numerosos. Los semitas, descendientes de Sem,
fueron conminados también a contribuir a la construcción de la Torre de Babel, pero se negaron, más o menos tibiamente, ¿no? Unos más y otros menos. De entre los semitas destacaba la tribu de Eber, que se apartó de la construcción de la Torre de Babel, y Dios, como premio, les dio una lengua que era la que hablaban Adán y Eva en el paraíso. De Eber descienden los actuales hebreos, Eber, hebreo, y su patriarca Abraham. El propio lenguaje hebreo actual, que tanta magia tiene, del que viene la cábala, como todos sabemos, pues sería lo que queda de aquella lengua divina. Los caminos que habían en la base de la torre llevaban a un laberinto de entradas, salas, pasadizos, escaleras y cámaras. Las dimensiones de la torre eran enormes, gigantesca, era altísima y muy ancha, es decir, era un monstruo. Siguiendo con la descripción del interior de la torre, de estos subterráneos de la Torre de Babel, se podía, por medio de escalones abiertos en las paredes, subir por todos los lados a lo alto de la torre. Era un poco como esas construcciones de Escher, ¿verdad? Desde la terraza del primer piso se abría un camino exterior que corría en forma de caracol en torno del edificio. El interior de la construcción estaba lleno de sólidos sótanos, de cámaras y pasadizos en todas direcciones. Habían abierto canales y cisternas para el agua y las mujeres se ocupaban de hacer el mortero con el que pegaban los ladrillos, ¿no? Pisaban barro y una mezcla con los pies. Entre los maestros y dirigentes de la obra, entre ellos, se les apareció Melquisedec, en nombre de Dios, ¿no? Como si fuera un ángel, que les pidió cuenta del modo de cómo estaban procediendo y les anunció el castigo de Dios si no cambiaban de conducta. Y ya desde entonces empezó la confusión de ideas entre los constructores de la Torre de Babel. Muchos que hasta entonces habían trabajado en paz y concordia comenzaron a presumir de sus obras, de su saber y de su aporte a la empresa, y a pretender exenciones y privilegios, formando partidos unos contra otros. Contra estos se levantaron protestas, enemistad y por fin la guerra. Al principio pareció que solo eran dos las tribus descontentas y rebeldes y se determinó refrenarlas, pero pronto se vio que todos estaban desunidos. Riñeron entre ellos, hubo muertos y heridos, no se entendieron. Bueno, seguimos con nuestra lista de personajes de este maravilloso periodo histórico. Nemrod. Uno de los principales jefes de la edificación de la torre fue Nemrod, que más tarde fue tenido por Dios bajo el nombre de Belo. Fue el antepasado de Derketo y de Semíramis, que recibieron veneración como diosas. Derketo y Semíramis serán dos personajes femeninos muy importantes en la época de Conan el Bárbaro que estamos analizando. Nemrod edificó la ciudad de Babilonia con las piedras sobrantes de la Torre de Babel y Semíramis terminó en sus tiempos esta obra. Nemrod puso también los fundamentos de la ciudad de Nínive. Nínive y Babilonia son dos ciudades muy importantes en la Biblia y en la historia del pueblo de Israel. Fijaros que ya estamos muy alejados del Génesis, del paraíso terrenal y del diluvio universal. Es la época de las grandes civilizaciones herederas de los hijos de Noé. Había por aquel tiempo grandes y temibles animales que causaban daños y devastaciones. Por esto, las expediciones contra estos animales eran casi como las expediciones guerreras contra los enemigos. Los que lograban matar animales más dañinos y fuertes eran tenidos por semidioses. Nemrod era uno de estos semidioses. Nemrod era un idólatra, estaba lleno de crueldad, practicaba la magia y tuvo mucha descendencia. Llegó a la avanzada edad de 270 años. Era un instrumento del demonio y muy dado a las observaciones de la astrología, de las mismas figuras y representaciones que él veía en los astros y en las estrellas con las cuales predecía cosas sobre pueblos y razas. Hacía luego imágenes de ídolos que pasaban más tarde a ser adorados como dioses. De este modo recibieron los egipcios la esfinge y los diversos ídolos de varios brazos y cabezas que fueron invenciones de Nemrod, ni más ni menos,
Por 70 años estuvo Nenroth empeñado y preocupado con estas visiones diabólicas, formando luego con ellas el culto de los ídolos y los sacrificios, e instituyendo la casta de los sacerdotes para este culto idolátrico. Por medio de su ciencia diabólica y por la violencia que ejercía, había logrado sujetar a las demás tribus y llevarlas al proyecto de la construcción de la Torre de Babel. Cuando se declaró la confusión de las lenguas, muchas tribus se separaron de su dominio, y las más depravadas de ellas se dirigieron al mando de Mesraim a las tierras de Egipto. Nemrod edificó entonces a Babilonia, sujetó a su tiranía a las demás tribus de los alrededores y fundó el reino babilónico. Entre sus numerosos hijos se enumera a Nino y a Derketo, que después fue tenida por una diosa. Vemos pues aquí ya un gran misterio resuelto. Ya sabemos de dónde viene la misteriosa esfinge y también podemos imaginar por qué es más antigua que las pirámides. Sabemos también que el origen de la civilización egipcia procede de Nenroth y de Babilonia, y que es una estirpe depravada y maligna por sus tratos con el demonio. Derketo. Este es un personaje de los más importantes en nuestro retablo de semidioses más o menos malignizados por sus tratos con el demonio y su alejamiento de Dios. Desde Derketo a Semiramis pasaron 3 generaciones. Derketo era una mujer grande y fuerte, vestida de pieles, con muchos adornos colgantes de cueros y una especie de cola de animal. Tenía sobre la cabeza una gorra de plumas de pájaros e iba acompañada en sus correrías por muchas otras mujeres y hombres. Habían venido desde Babilonia. Derketo estaba siempre en visiones diabólicas. Profetizaba esto, profetizaba aquello, fundaba pueblos, ofrecía sacrificios y hacía continuas correrías por las comarcas cercanas y aún las más alejadas. Ofrecían sacrificios y se entregaban a las orgías con las gentes que llevaban consigo. Todos se les sometían. Ella se encontraba en todo lugar, era venerada como una diosa y en edad avanzada tuvo una hija que siguió todo su proceder. Ya anciana, era de aspecto feroz. En una ciudad cerca del mar, ocupada en obras de magia y como en éxtasis diabólico, decía a las gentes allí reunidas que ella debía morir por todos y sacrificarse. Añadió que ya no podía quedarse más tiempo con ellos, pero que quería transformarse en un pez para estar siempre en la cercanía con ellos. Esto es el origen del mito de las sirenas. Señaló la veneración y el culto que le debían tributar, y en presencia de todo el pueblo se precipitó a las aguas del mar. De inmediato se levantó un gran pez entre las olas y el pueblo lo saludó con toda clase de manifestaciones de veneración, de sacrificios y de desórdenes. De todas las cosas que habían pertenecido a Derketo, se originó una serie de supersticiones y de culto idolátrico. Otra hija de Derketo surgió desde una pequeña montaña. Pronto ganaría influencia y poderío. Esto sucedía todavía en tiempos de Nenroth. Eran de la misma raza. Esta hija de Derketo se la vio obrar en todo como su madre y aún más desenfrenadamente. Hacía a menudo largas correrías para cazar fieras con mucha gente y a veces a cientos de millas en comarcas lejanas. Entretanto ofrecía sacrificios, ejercía la magia y adivinaba el futuro. Fundaba poblaciones en diversos lugares y establecía el culto idolátrico por todos los sitios por donde pasaba. Semiramis fue hija de esta hija de Derketo, era pues nieta de Derketo. Esta Semiramis terminó de corromper su raza en la ciudad de Babilonia. Básicamente lo que ocurría es que estaban poseídas por el demonio. Eso era ahí estaba el quid de la cuestión de todo esto. En los primeros tiempos, estos estados de posesión diabólica eran en muchas ocasiones en general tranquilos, sin ruido, pero más tarde se hicieron mucho más manifiestos y violentos. Estas personas introdujeron toda clase de prácticas de culto según sus falsas visiones. Exteriormente hacían toda clase de grandes empresas con arte, usando la violencia. Como estaban llenas de ciencia diabólica, inventaron cosas maravillosas. En los primeros tiempos había más mujeres que hombres con estas malignas influencias que actuaban de común acuerdo.
También los judíos ejercitaban en Egipto muchas de estas artes ocultas. Moisés las desarraigó y fue el verdadero vidente de Dios. Entre los rabinos quedó parte de esta enseñanza secreta que fue privilegio de sus sabios. Esto degeneró con el tiempo entre el pueblo ignorante en prácticas muy bajas que acabaron en brujerías y en diversas supersticiones. Todo esto proviene de la única fuente diabólica del árbol, del mal y del reino de las tinieblas. Estas representaciones son como oscuras nubes sobre la tierra. Muchas veces, debajo de la misma tierra, en el magnetismo, hay bastantes elementos de este poder oculto. Fijaros lo importante y lo raro que es esto, ¿eh? El demonio andaba muy suelto en aquella época y con el tiempo lograba poseer a muchas personas. La posesión diabólica, aunque fuera leve, estaba bastante extendida. Y además está este asunto del magnetismo, ¿no? Es decir, que fuera una especie de depósito de fuerzas malignas, pues es muy curioso, sin duda. Es un nexo con el telurismo que conocemos hoy con los lugares de poder. Nexo que habría que investigar. De algunas formas, estas corrientes malévolas siguen insertas dentro de la Tierra. Del poder de la Tierra surge también la materia para el desplazamiento de los ovnis. Sabemos, porque así lo han dicho, que hay contactados con extraterrestres que han reportado que los ovnis son capaces de plegar el espacio-tiempo utilizando el elemento 115 de la tabla periódica. Esto lo dijeron en los años 60 y los presuntos científicos se rieron de ellos diciendo que la existencia de ese elemento era imposible. Pues bien, recientemente el elemento 115 se ha sintetizado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, demostrando así que hay mucho listo y mucho bocazas tratando de desprestigiar el misterio y luego se las tienen que comer con patatas en muchas ocasiones. Las visiones diabólicas de Derketo. En estos primeros tiempos el agua era cosa muy sagrada. En todos sus cultos y ceremonias intervenía el agua. Acordaros que en la época de Semchit era el fuego, el elemento de culto idolátrico. El principio de sus visiones diabólicas se obraba observando dentro del agua. Tenían depósitos particulares de agua sagrada. La manera en que tenían las visiones era cosa sumamente curiosa. Lo veían debajo de las aguas, como si estuviese allí el mundo exterior con todas las cosas, tal como están a la vista, como velado y en una esfera de malicia. ¿No os recuerda esto algo? Nostradamus tenía sus visiones exactamente de la misma forma, en un cuenco de agua. Así se podían ver, por ejemplo, un árbol bajo el árbol que estaba arriba, una montaña correspondiente a la de arriba, el mar bajo el mar. De este modo, estas mujeres, con la influencia del demonio, veían todas esas cosas de la tierra, las guerras, los pueblos, los peligros, pero no se contentaban con ver las cosas como sería ahora, sino que de inmediato obraban según las visiones que habían tenido. Veían un pueblo y pensaban, podemos dominar a esas gentes y sujetarlas a nosotros. Es posible asaltar aquella ciudad. Más allá es conveniente fundar una fortaleza o una población. Veían hombres o mujeres de superior categoría y mejor raza y estudiaban el modo de seducirlos y corromperlos. En una palabra, todas las obras malas que ejercían las tenían previstas por estas visiones diabólicas. Así Derketo vio de antemano que debía echarse al agua, como hemos contado antes, ¿verdad? Que se cambiaría en pez y que sería dorada. Y lo hizo como lo había visto con anticipación. Aun sus mismas orgías y desórdenes los veía también de antemano. Luego los ejecutaba según le eran mostrados. La hija de Derketo vivió en un tiempo en que se construían grandes diques y largos caminos. Hacía correrías lejanas, hasta Egipto incluso, y toda su vida fue una constante cacería y asaltos. Las artes diabólicas de magia y de visiones tomaron un gran incremento en Egipto. Los que las ejercían estaban tan metidos en ello que se veían a las brujas en curiosos asientos, delante de toda clase de espejos. Aquí comenzó el arte adivinatorio de la catastromancia, que ya ha sido tratado en esta cripta. En las cámaras de los templos, centenares de hombres grababan en las piedras de las paredes subterráneas estas imágenes y visiones
que les interpretaban los sacerdotes idólatras, es decir, las inscripciones jeroglíficas. Algunos pueblos no estaban tan sumidos en la corrupción y estaban algo más cercanos a la verdad. Tales eran, por ejemplo, pues las familias de Abraham, las tribus de las cuales descendían los reyes magos, como asimismo los que observaban los astros en la Caldea y los secuaces de Zoroastro en Persia. Cuando Jesús vino a la tierra y ésta se vio bañada con su sangre preciosa, disminuyó muchísimo la fuerza diabólica y sus manifestaciones se volvieron más débiles. Moisés fue desde su niñez un vidente, pero lo fue según Dios y se guiaba por las cosas que veía, porque venían de parte de Dios. No olvidemos que Moisés escribió una gran parte de la Biblia, del Antiguo Testamento. Derqueto, su hija y su nieta Semíramis llegaron a edad muy avanzada según aquellos tiempos. Fueron de recia contextura, grandes, fuertes y de una estatura que hoy casi nos infundiría espanto. Fueron extraordinariamente osadas, temerarias, atrevidas sobremanera, y procedían siempre con gran seguridad, ya que por obra del mal espíritu venían de antemano los acontecimientos. Se sentían seguras, obraban como si fueran seres superiores, y por tales los tenían sus semejantes. Eran una semejanza perfecta de aquellos seres más diabólicos que desaparecieron de su alta montaña en el diluvio universal. Acordaros que esto lo dijimos en el post de los gigantes. Es muy conmovedor ver cómo los antiguos hombres justos y los patriarcas se mantuvieron en la verdad, en medio de toda esta corrupción de costumbres. Dios los ayudaba con verdaderas revelaciones, aunque tuvieron mucho que sufrir y que luchar. Así llegó por caminos difíciles y escondidos la salvación a los hombres en el transcurso de los siglos, a pesar de que aquellos servidores del demonio todo les salía según sus deseos y depravadas inclinaciones. Semíramis. La madre de Semíramis había nacido en la región de Nínive. En lo exterior parecía esta niña tímida y recatada, pero a escondidas era disoluta y desenfrenada. El padre era un hombre de Siria, envuelto en la mayor corrupción del culto a los ídolos. Fue muerto después del nacimiento de Semíramis. Todo esto tenía relación con las visiones diabólicas y adivinaciones que se ejercían entonces. Semíramis nació lejos de Caldea, en Acalón, Palestina. Esa ciudad todavía existe, ¿vale? Lo digo creo que se llama Ascalón ahora. Y fue criada por los sacerdotes en la soledad, bajo el cuidado de unos pastores del lugar. Semíramis solía estar cuando niña en las montañas solitarias. A veces veía a los sacerdotes de los ídolos con ella o con su madre, que se detenían en sus correrías o cacerías contra las fieras. El diablo, en forma de niño, fue visto jugando con ella. Ella era de hermosa presencia, llena de ciencia diabólica, y todo le salía al sabor de sus deseos. Semíramis fue entregada primero, siempre por razón de manejos ocultos, como esposa a un personaje guardador de ganados del rey de Babilonia. Más tarde llegó a ser esposa del rey mismo. Este rey había sojuzgado a un pueblo lejano del norte y una parte lo había llevado como esclavo a su comarca. Este pueblo fue cruelmente tratado por la reina Semíramis, cuando quedó sola en el reino y obligado a trabajar en las grandes obras de edificación. Semíramis fue tenida por una diosa, por su pueblo. He visto a la madre de Semíramis dirigiendo grandes cacerías contra temibles fieras y llevando un pequeño ejército de hombres sobre camellos, asnos rayados, o sea, cebras, y caballos. La he visto en una ocasión llevando sus correrías a Arabia, en dirección al Mar Rojo. Estas mujeres cazadoras eran sumamente ágiles y cabalgaban como los hombres. Estaban vestidas hasta las rodillas y tenían correas sujetas en torno de las piernas. Llevaban sandalias que tenían un resalto con figuras grabadas en diversos colores. Cubrían la cabeza con un gorro de seda roja o de algodón y delante de la cara llevaban un velo dividido en dos mitades, con el cual se defendían del viento o del polvo. Las armas eran venablos, arcos y hachas. A los costados llevaban el escudo. Por este tiempo las fieras se habían multiplicado en gran manera. Los cazadores las rodeaban desde grandes extensiones y las obligaban a reunirse en un sitio propicio donde les era más fácil exterminarlas.
cavaban fosos y hacían trampas para cazarlas, y allí las mataban con lanzas y palos. La madre de Semíramis cazó al animal que el santo Job describe con el nombre de Behemoth. Cazaban tigres, leones y otros animales semejantes. En estos primeros tiempos no había monos. También cazaban en las aguas, donde ejercían por medio de ella varias supersticiones y artes diabólicas. La madre de Semíramis no era exteriormente, por lo menos, tan depravada como su hija. Con todo, tenía un aspecto demoníaco y era de una fuerza y osadía terribles. Egipto. Volviendo desde una excursión a África, Semíramis pasó por Egipto, reino fundado por Mesraim, nieto de Cam, como ya hemos visto anteriormente, el cual a su marcha a estas tierras había encontrado ya algunas tribus dispersas y corruptas. Egipto fue fundado y establecido como reino con varias tribus de gentes, y por eso tenía ya uno, ya otro de ellas como jefe. O sea que tenía varios jefes, varios reyes. Cuando llegó Semíramis a Egipto, había 4 ciudades. La más antigua era Tebas, donde vivía la raza más esbelta, ágil y activa, más que en la ciudad de Menfis, cuyos habitantes eran de raza inferior. Estaba situada a la orilla izquierda del Nilo, a donde se llegaba por un puente. En la parte derecha estaba el castillo, donde en tiempos de Moisés vivió la hija del faraón. Los habitantes, oscuros, de cabellos lanosos, fueron desde los primeros tiempos esclavos y nunca reinaron sobre el país. Los que primero llegaron y edificaron a Tebas vinieron de otras partes de África. Otros vinieron a través del Mar Rojo por el lugar donde más tarde pasaron los israelitas. La tercera ciudad se llama Heliópolis. Está situada muy lejos de Tebas. Cuando María, José y el niño Jesús huyeron a Egipto, había aún grandes edificios en torno de esta ciudad. Más debajo de Menfis estaba la ciudad de Sais. Creo que esta es más antigua que Menfis. Cada una de estas 4 ciudades, que eran las 4 ciudades principales de Egipto, en aquellos primeros tiempos, tenía su propio rey, ¿vale? Eran como reinos independientes, aunque todos eran egipcios. Semíramis fue muy honrada y muy adorada en Egipto y aumentó con proyectos y artes diabólicas la idolatría que allí se ejercía. La he visto en Menfis, donde ofrecían sacrificios humanos. Se la vio hacer planos y ocuparse en observar los astros y en obras de magia. Ella dio allí el plano para la primera pirámide. Fijaros, que no es ninguna de las 3 pirámides más famosas que hay ahora, la de Kefren, Keops y Micerinos, era otra, la primera que se construyó, que se edificó sobre la orilla oriental del Nilo, no lejos de Menfis. En esta obra se vio a todo el pueblo obligado a trabajar. Recordemos que en Egipto se piensa que bajo las arenas del desierto hay muchísimas más edificaciones, ¿vale? Cuando esta pirámide estuvo terminada, he visto volver a Semíramis con un centenar de sus guerreros. Se celebró una fiesta de inauguración y Semíramis fue venerada casi como una diosa. Esta pirámide estaba edificada sobre un lugar donde había agua y pantanos. Por eso se había hecho un fundamento sólido de grandes pilares que parecía un inmenso puente sobre el cual se levantó luego la pirámide. Debajo de la pirámide se podía caminar alrededor, como en un gran templo de columnas. Allí debajo había muchas cámaras, espacios, prisiones y salas. En la parte interior de la pirámide había muchas cámaras pequeñas. No es como las pirámides que hay ahora, que tienen nada más que un par de cámaras en su parte central. Y en la exterior se veían muchas ventanas y aberturas, de las cuales colgaban paños y lienzos que flotaban en el aire. En torno de la pirámide había grandes jardines y lugares de baño. En el interior de esta pirámide se ejercía la más abyecta idolatría, mejor dicho, en el sitio de la observación de los astros, de la magia y de las peores corrupciones. Se sacrificaban niños y ancianos. Astrólogos, hechiceros y magos de toda categoría tenían allí su asiento, su morada y sus diabólicas visiones e ilusiones. En el lugar de los baños había una instalación para purificar las aguas del Nilo. Más tarde he visto a mujeres egipcias en grandes orgías
en estos baños, relacionadas con las mayores atrocidades del culto de los dioses. Esta pirámide no subsistió mucho tiempo, fue destruida. El pueblo era muy supersticioso y los sacerdotes de los ídolos estaban sumidos en tanta ignorancia, tinieblas y en tales artes adivinatorias que en Heliópolis preguntaban hasta los sueños de las gentes y los reunían, escribían y conservaban relacionándolos con las observaciones de las estrellas y los astros. Cada vez había más personas magnetizadas con visiones diabólicas, las cuales mezclaban algo de verdad con falsedades. De este modo se ordenó el culto de los ídolos y aún la cronología de los egipcios. Por ejemplo, los dioses Isis y Osiris no eran otra cosa que José, virrey de Egipto, y Asenté, su esposa, que los astrólogos de Egipto habían predicho a raíz de visiones diabólicas y que los había colocado entre sus dioses. Cuando llegaron, fueron venerados como dioses. Asenté, la esposa de José, se lamentaba y lloraba por ello, y hasta escribió en contra del culto que se le tributaba. Los sabios modernos que escriben sobre Egipto están en un gran error, porque tienen por historia, experiencia y ciencias egipcias muchas cosas que descansan solo en falsas visiones y en sueños astrológicos. Esto está claro, puesto que los egipcios permanecieron siendo un pueblo tan ignorante y de vida tan bestial como lo fueron en efecto. Los sabios tienen a estas influencias diabólicas por cosas imposibles. Las desechan y como no pueden explicar ciertos misterios del Egipto no admitiendo los influjos demoníacos, se ven forzados a atribuir a los egipcios una gran antigüedad, puesto que tenían ciertos conocimientos y cálculos misteriosos inexplicables, ¿no? Pues todos los misterios que conocemos de las pirámides, ¿no? Este sería el origen. Ya en los tiempos de Semíramis, en Menfis, estos sacerdotes tenían desde entonces grandes pretensiones respecto de la antigüedad y hacían toda clase de embrollos en los cálculos de sus reyes, es decir, estaban falseando los datos. Pretendían siempre aparecer como el pueblo más antiguo y confeccionaban cálculos y dinastías de reyes equivocados. Es decir, ¿cómo es posible hoy día, por ejemplo, hablar de 30, 40, 50 dinastías? Dinastías, es decir, una dinastía es un conjunto de reyes. Estamos hablando, según la arqueología tradicional, de hace 5.000 años. O sea, ¿cómo es posible para los arqueólogos modernos datar esas dinastías? Pues sí, es casi imposible. Si todavía hay investigaciones históricas sobre temas de la Edad Media, de quién reinó, de quién no reinó, por ejemplo, los reyes godos, etc. ¿Cómo es posible pretender conocer con exactitud dinastías de hace 5.000 años? Y nada menos que 30, 40 o 50 dinastías. Bueno, pues así llegaron a colocarse completamente fuera de toda la cronología, ¿no? Porque en el fondo pues, ellos mismos lo estaban falseando. Como repetidas veces cambiaban y corregían sus cálculos interesados, al final ya no supieron cuál era la verdadera cronología de su país. Como además solían perpetuar sus fechas equivocadas con grandes edificios y largas inscripciones, que son las que leen ahora los arqueólogos, bueno, pues la confusión se hizo total e irremediable. Contaban el tiempo de los antepasados y de los descendientes de tal modo que si el día de la muerte del padre fuera el de nacimiento del hijo, por ejemplo, los reyes siempre discutían con los sacerdotes sobre estos cálculos e interponían entre sus antepasados a personas que ni siquiera habían existido. Los 4 reyes o faraones que reinaron al mismo tiempo en Tebas, Heliópolis, Menfis y Sais los calculaban como si hubieran reinado uno después de otro. En ocasiones contaban un año por 970 días, meses por años y viceversa. Jesucristo, en Aruma, una ciudad, hacía la instrucción del sábado y hablaba a los fariseos de la vocación de Abraham y de su estadía en Egipto. Les hizo ver la falsedad de los cálculos exagerados de los sacerdotes egipcios. Jesús les dijo a los fariseos que el mundo tenía entonces 4.028 años de existencia. Jesús estaba él mismo en el 31º año de su edad. Bueno, pues si hacemos los cálculos con estos datos, la edad de la Tierra sería pues 4.028 más 2.021 menos 31 años que tenía Jesús entonces.
igual a 6.018 años a 31 del 12 de 2021. Esa sería la edad de la Tierra, si es que nos creemos estos datos, claro. Bueno, y finalmente, como conclusión, podemos decir que, tras esta historia, si admitimos que, 1. Existió realmente un diluvio universal que extinguió a la humanidad, bueno, pues con un castigo divino, dejando solo a Noé y a sus descendientes. 2. Que esa humanidad antediluviana era avanzada, y podríamos decir que en parte, bueno, pues tecnológica, o sea, no eran hombres de las cavernas. Y 3. La influencia de los seres diabólicos en el devenir de la humanidad. Entonces, admitiendo estas tres cosas, toda la arqueología encaja casi perfectamente. Las supuestas civilizaciones perdidas no serían más, bueno, pues que determinadas tribus de estas que se expandieron después del diluvio por el planeta, antes de que hubieran registros históricos escritos. Los ovnis, que tantas veces esas civilizaciones perdidas y no tan perdidas han dejado reflejados en el arte rupestre, en petroglifos, en geoglifos y en otras manifestaciones artísticas, serían prodigios que hacían los demonios o humanos influidos por esos demonios. Se explicaría también el hecho ciertamente misterioso de que hubo épocas en que la humanidad estaba muy atrasada, pero sin embargo conocían muy bien hechos astronómicos que no son fáciles de determinar, y conocían muy bien técnicas. Estoy pensando en Stonehenge, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la edad de piedra que se conozca, o sea, que no se conozca el fuego, por ejemplo, o la rueda, y si se conozca perfectamente, bueno, pues cómo se mueven las constelaciones, las estaciones y todo eso, y las estrellas, y se conozca la Vía Láctea, bueno, pues parece un poco contradictorio, ¿no? En esa época en que la humanidad estaba muy, muy atrasada, pero sin embargo efectivamente se conocían bien esos hechos astronómicos. También se conocían muy bien técnicas de adivinación, hechicería, espiritismo, que presuponen cierta sofisticación espiritual. ¿Qué nexo, por ejemplo, tienen en común los hombres de las cavernas con los hombres actuales? Pues ninguno, excepto solamente un sistema de creencias y de relación con el más allá, es decir, el culto a los muertos. Se explicarían también ciertos misterios de las pirámides de Egipto y de la relación de esa cultura con el mundo de los muertos, y de la aparición de muchos de los mitos y leyendas conocidos que quizá no sean tan mitológicos ni tan legendarios.